Chiquillas, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, que tengan paz, tranquilidad y que puedan descansar y se puedan refugiar en los brazos del Eterno. Sabemos que Él es el único que no nos falla. A nosotros nos fallan todo el mundo, pero el Eterno no. Él siempre permanece, Él es fiel. Por eso a Él el primer lugar. En todo tiempo, dale a Él el primer lugar. Cuando la palabra nos habla, Él mismo, cuando la palabra nos habla, Él mismo nos capacita, Él mismo nos enseña, Él mismo dirige nuestros pasos. Es Él mismo el que va capacitando la mente del hombre para que le sirvamos, ¿verdad? Dice la palabra, como servidores de la nueva alianza, dice, como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué nos dice él eso? Dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. El saber mucho, el estudiar mucho, aquellas personas que son muy letradas, al último en estas personas se va creciendo un orgullo y un ego tan alto que se creen mucho mejor que el Eterno. Y eso es lo que mata. Pero lo que se da al espíritu es lo que edifica. Todo aquello que se lleva al espíritu, todo lo que habla nuestro espíritu, todo lo que nosotros podemos guardar de la palabra, ¿para qué? Para poderle dar a él el primer lugar. Encontramos un varón en las escrituras que nos da un ejemplo vivo. Y quizás muchos no hemos podido entender el por qué está explicando o lo dice en la palabra. Y lo vamos a leer para que lo podamos entender. Dice en Éxodo 34, en Éxodo 34, lo perdí. Dice, vámonos a leer desde el 26. Dice, la primicia de los primeros frutos, no, esa no es. En el 28, vamos al 28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Estamos hablando de Moisés. 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas de la palabra, y escribió en las tablas de la palabra del pacto los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano al desierto del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercársele. Entonces Moisés los llamó. Bien claro nos lo va a dejar, ¿verdad? Porque cuando la palabra dice que tuvieron miedo, y entonces Moisés inmediatamente, es como nos lo han enseñado, que cuando el pueblo de Dios vio a Moisés con su rostro resplandeciente, que tuvieron miedo, y que entonces Moisés se tuvo que tapar para que el pueblo
pudiera arrimársele. Pero vamos a ver muy clarito que no fue por eso. Eso es lo que a ti te han enseñado las religiones, pero la palabra a nosotros nos enseña algo muy diferente. Dice, entonces Moisés los llamó y los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho le había dicho en el monte Sinaí. Les habló Moisés. Cuando ellos tuvieron miedo, el Eterno, Moisés les dice, no, vengan y vamos a hablar. Llamaron y a los príncipes, ¿verdad? Y luego llega toda la congregación y se sienta a escuchar lo que Moisés traía, el mensaje que traía de parte del Eterno. Entonces, y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y miren ustedes, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se lo quitaba. Se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel al rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, aquí lo vemos todo muy bien. Entonces Moisés se tapaba el rostro y nos contaron esa historia que era porque el pueblo, por esto y por lo otro, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, porque Moisés, hay una pregunta, ¿por qué Moisés se tapaba el rostro? ¿Por qué Moisés se tapaba el rostro cuando después de que hablaba con ellos se tapaba el rostro? Entonces dice, se tapaba el rostro para que no se fijaran en él, porque eso era pasajero. Por esto, cuando se tapaba el rostro hasta que no sea, era pasajero. Por esto, cuando por esto, perdón. Entonces, él se tapaba el rostro para hacerle entender al pueblo. Recordemos una cosa, que el pueblo venía de un lugar donde solo conocían dioses paganos, a los que ellos adoraban. Cuando ven a Moisés, cada que hablaba con el Eterno, veían que Moisés traía ese rostro resplandeciente desde allá. Entonces Moisés hablaba con ellos, pero se cubría el rostro, para que el pueblo no fijara su mirada, no pusiera su corazón en el resplandor de Moisés, ya que el rostro de Moisés era cosa pasajera, pero lo que era con el Eterno era para siempre. Entonces, vemos por qué, porque el pueblo, lo que buscaba Moisés era que no se convirtieran al Eterno por el rostro resplandeciente que veían de él, sino que ellos pudieran ignorar o olvidar o no grabarse en su mente el rostro resplandeciente de Moisés, porque el único que era santo y que sería para siempre sería el Eterno. Entonces dice que cuando entraba en la presencia del Eterno se quitaba el velo
pero cuando salía le hablaba al pueblo y volvía y se lo ponía. Porque el espíritu, donde está el espíritu no hay libertad. O sea, yo escudriñando me saqué esta respuesta. Entonces dice, de verdad de verdad se quitaba el velo, porque Elohim es el espíritu, y donde está el espíritu hay libertad. Entonces, nos lo deja muy claro, porque Elohim es espíritu. O sea, no era la carne de Moisés la que se ponía, la que se ponía resplandeciente. Era la santidad con que Moisés salía de la presencia. Y como él traía esa santidad desde allá, entonces no quería que el pueblo pusiera los ojos en él, porque verdaderamente él era carne. Pero Elohim es el espíritu, y donde está el espíritu hay libertad. Entonces, vemos nosotros que hoy en día cualquiera se llama santo. Vemos nosotros que hoy en día a cualquiera le dicen bueno. Y recordamos que la palabra nos enseña el mismo Yeshua que bueno no es sino Elohim. Le dice a ese varón cuando él llega y le dice, Señor bueno. Y entonces él le dice, no, yo no soy bueno. Bueno es mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué le contestó eso? Porque él tenía carne y sentía cosas que nosotros también sentimos en la carne. Y esto era lo que Moisés le quería hacer ver al pueblo, que aunque le vieran su rostro, no tenían que poner los ojos en él, porque lo de él era pasajero. Lo de él no era del espíritu, sino del espíritu, no era del espíritu de Moisés, sino del espíritu de Elohim. Vemos nosotros hasta el día de hoy cuántas personas se van comparando con la santidad del Eterno. Yo creo que yo les decía a ustedes que a mí me han juzgado mucho porque yo soy como soy. Y no me avergüenzo de ser lo que soy. No me avergüenzo, he aprendido a amarme mucho. Y a mí la palabrita que me vaya a decir, que cualquier carnal venga a decirme de un testimonio, porque yo no doy un testimonio. Mañana vamos a estudiar una parte donde yo no necesito dar testimonio. Yo siempre les he enseñado a ustedes eso, lo hemos estudiado mucho en la palabra, que yo no me rijo por el testimonio que le voy a dar a un hombre. Yo me rijo por lo que el Eterno pueda pensar de mí. A mí me da igual tener al terrenal, al mundano como yo, feliz. Porque es que aunque yo busque hacerlo feliz, aunque yo busque estar bien con él nunca va a estar satisfecho. Y siempre va a haber ese perito ahí. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer carnal. Mi espíritu, mi alma habita en un cuerpo carnal. Entonces, y como esta persona carnal habita en esta tierra, en este mundo, entonces siempre voy a ser pecadora. Entonces, yo no voy a ser ese ejemplo vivo para el otro mundano como yo. A mí eso no me preocupa, que me estén restregando en la cara, pero ¿qué clase de Dios es que usted tiene? O sea, están buscando estas personas con toda la maldad y con toda la crítica que me hacen, están buscando tener un rostro como el de Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo o la humanidad se fijen en su rostro, mientras que Moisés lo ocultó. Miren la diferencia que hay entre una persona espiritual y entre una persona carnal. Moisés, a pesar de que era carne como yo, pero andaba en el espíritu con Elohim. Entonces, él se cubría su rostro para que el pueblo
no se fijara en él, sino en el mensaje. Por eso dice, y les decía. Y después de lo que les decía, el mensaje que les mandaba Elohim, ya él se cubría su rostro. Es hermoso uno poder entender el mensaje que el Eterno tiene para nosotros. Yo no me preocupo por qué pueden pensar de mí. Porque eso de yo mirar cómo voy a tener, cómo le voy a dar un testimonio a mi vecino, eso me habla de una hipocresía. Porque en mi casa, de las paredes para adentro, yo soy una persona. Cuando somos hipócritas, eso pasa. De las paredes para adentro, de la puerta para adentro, entre mis paredes, yo soy hipócrita. Yo no soy lo que soy por fuera. Entonces, tengo una vida, una doble vida, porque adentro de mi casa soy una persona y afuera de mi puerta de mi casa soy otra. ¿Y a quién estoy agradando? Estoy agradando al que está afuera, al que yo me desmero y me desespero porque él vea que yo sí soy mujer de testimonio. Y he dejado a quién es el que voy a agradar con lo que soy. Al Eterno, a mi Padre, a mi Elohim, a mi Creador, a Él. Eso sí me preocupa. Eso sí me pone triste. Eso sí me pone mal. Saber que hay cosas en mí que a mi Padre no le gustan, pero que yo no las hago porque tengo un corazón hipócrita. Ustedes que me conocen saben que yo no soy de pañitos de agua tibia. Yo les llamo al pan pan y al vino vino. Yo digo directamente lo que es. Que con eso le hace daño a la persona. Pues a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque no nos gusta la verdad. Porque la verdad nos duele. Pero yo he entendido. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Entonces yo no quiero seguir encadenada a una mentira para aparentar afuera, cuando adentro de mi casa soy todo lo contrario. Yo quiero que el Eterno vea en mí lo que soy adentro de mi casa y lo que soy por fuera, porque la palabra a mí me enseña que yo no tengo que dar testimonio. Él lo da por mí, porque Él da de lo que yo tengo aquí adentro. No, Él dice, lo que hay en la oscuridad, Él lo saca a la luz. Date cuenta. Entonces, de lo que yo tengo aquí adentro, de eso Él saca para dar testimonio, pero lo saca Él. No tengo yo que estarme desesperando para sacarlo yo. Mis amadas, bendiciones del Eterno.